Saludos. Ya conocimos la conjuntiva normal, cómo se explora y cuáles son los factores que la protegen. Y cuando estos se rompen, como el pH, que deja de ser ligeramente alcalino y se hace más ácido y permite el crecimiento de bacterias, o cuando tenemos cualquier factor como un ojo seco o una alergia que nos haga que nuestra lágrima sea deficiente y entonces tengamos una baja defensa con una disminución de las lisocimas o la lactoferrina, esto va a provocar un ambiente propicio para la formación de conjuntivitis, que no es más que la inflamación de la conjuntiva, que es ese tono sonrosado, eritematoso que tenemos en una conjuntiva enferma. Las conjuntivitis, acá, según Graue, que es nuestro libro que estamos usando de texto, de bibliografía para hacer esta charla, la va a dividir en tres grandes grupos, en las bacterianas, en las virales y las alérgicas, que son las más comunes, pero también vamos a ver que están las irritativas y están las de Chlamydia trachomatis, el pénfigo y la de Steven Johnson. Por su gran implicación clínica también la vamos a tocar en este tema. Vamos a iniciar a hablar de las conjuntivitis bacterianas. Todas las conjuntivitis van a provocar estos signos de inflamación que ya conocimos en el capítulo anterior, que eran eritema, secreciones, sensación de cuerpo extraño. En las conjuntivitis bacterianas hay un signo clínico muy característico de las mismas, que son las secreciones purulentas. Si tenemos secreciones purulentas acompañado de una conjuntiva eritematosa, inflamada, con sensación de cuerpo extraño, son síntomas y signos que pueden ser repetibles en todas las conjuntivitis, pero el que es muy característico de las bacterianas son las secreciones purulentas. Esto nos va a ayudar a nosotros a diagnosticarla. Esta es una conjuntivitis muy frecuente y es contagiosa. ¿Cómo podemos contagiarnos de la conjuntivitis bacteriana? Con el contacto mano-ojo. Una persona con una infección bacteriana que se toque el ojo y luego te salude, o toque un lapicero, o toque un manubrio de la puerta, va a dejar ahí la bacteria y si usted se toca esa mucosa y está susceptible, también puede tener una infección. Se nos descompensa también la flora normal, es otro mecanismo. Si yo tengo mucha alergia, si tomé mucho sol, si me estuve rascando el ojo y que mecánicamente entonces descompensé mi flora normal, eso podría provocar también una infección, una conjuntivitis bacteriana. Factores extrínsecos como medioambientales, mucho sol, mucha brisa, también podrían afectar. El reflujo de gérmenes patógenos, si tengo una infección en la nariz, si tengo una infección de vías respiratorias y este patógeno puede refluir por la vía lagrimal, es decir, por los conductos de drenaje hacia la nariz, también puede provocar la infección y también la inoculación directa, es decir, a nosotros nos llega de forma directa el, el, el patógeno que nos caiga sobre la superficie ocular y provoque entonces la infección. Por lo regular, el periodo de incubación de estas conjuntivitis bacterianas va a durar de 7 días, un estimado, pero depende de cada patógeno. El paciente va a tener lagrimeo, mucha sensación de cuerpo extraño, la conjuntiva eritematosa, que es lo patognomónico de las conjuntivitis, pero esas secreciones purulentas es lo característico. Y es lo que nos va a decir que hay una bacteria produciendo lo mismo. En los pacientes con conjuntivitis bacterianas tenemos que siempre entender que las secreciones purulentas tienen un color amarillo verdoso. Eso es lo característico, para no confundirlo con el moco que se puede ver en otras conjuntivitis. Estas secreciones se pueden acumular en los fondos de saco, por lo que ya aprendimos cómo se evalúa en la exploración de la conjuntiva normal, y también pueden provocar no solamente eritema conjuntival, sino también edema de los párpados y eritema de los párpados, porque recuerden que los párpados tienen la conjuntiva palpebral o tarsal que también puede estar afectada en una conjuntivitis. Esta es la quemosis que se da cuando ya los pacientes por lo regular se rascan o tienen unos grandes síntomas de inflamación y provoca también acúmulo de líquido en la conjuntiva. El tratamiento de las conjuntivitis bacterianas por lo regular, como el patógeno número 1 provocándoles el estafilococo aureus, deben ser antibióticos que lo combatan. Si este no se le aplica ningún tipo de tratamiento al paciente, el curso natural de una conjuntivitis bacteriana es unos 21 días.
Por eso es que vemos muchos pacientes van a decir que se sanaron con alguna práctica o que se echaron limón o que se echaron agüita de cereza, porque si su sistema inmune responde, en máximo 21 días usted tiene que liberarse de esa infección. Pero si no usa tratamiento, puede durar hasta máximo 21 días o se puede cronificar. Nosotros como médicos queremos que este paciente se recupere rápido, se pueda reintegrar a sus labores y nuestro tratamiento básico es un antibiótico o cloranfenicol o tobramicina o norfluxacina, tetraciclina, gentamicina o sulfacetamida. En nuestro país es muy fácil encontrar la tobramicina, la gentamicina en gotas y el cloranfenicol. ¿Cómo vamos a aplicar estas gotas? Las gotas van a depender en la aplicación dependiendo si está en una infección aguda, es decir, el paciente tiene gran eritema, gran inflamación, muchas secreciones, tiene pocos días, pues vamos a iniciar de la forma de tratamiento para una conjuntivitis aguda, que consiste en la aplicación de una gotita cada 2 horas. Cuando ya tenemos la infección controlada, debemos recitar a nuestro paciente al tercer día, máximo al quinto día, para evaluar cómo va el proceso de la conjuntivitis. Si vemos que la inflamación ha disminuido, el eritema ha disminuido, las secreciones han disminuido, no debemos parar el antibiótico para evitar una sobreinfección, sino vamos a ir a la forma ya de una conjuntivitis crónica, que la aplicación es cada 4 horas o cada 6 horas hasta completar un esquema de 10 a 14 días cuando ya el paciente no presente secreciones. En cuanto a las medidas nocturnas, para que el paciente no se tenga que levantar en la noche para aplicarse las gotas, podemos utilizar un tipo de ungüento. En el mismo antibiótico que estamos usando durante el día en gotas, se puede aplicar en la noche en ungüento para que el paciente pueda dormir toda la noche. No es menos importante siempre mantener la higiene. ¿Cómo? Con los lavados. El paciente tiene que lavarse las pestañas, limpiarse la superficie del párpado para disminuir la carga de bacterias. Este debe utilizar un jabón de pH neutro, dígase jabón de Castilla, champú de bebé. Puede también utilizar champú oculares que vienen especiales para eso, un poquito más costosos, pero debe evitar la práctica común que hay en nuestro país de lavarse con jabón de cuava porque es demasiado alcalino y puede provocar alteración del pH de la conjuntiva que ya está infestada, y no puede utilizar ni, como le gustan a muchos pacientes, ponerse un alquilante o lavarse con alguna sustancia química que le pueda irritar, o colocarse limón o colocarse agüita de cereza que le va a empeorar el proceso, provocándole una quemadura. La higiene basta con agua y jabón, y un jabón de pH neutro para evitar la irritación y el cambio del pH. A cada paciente que tenga una conjuntivitis bacteriana, como es contagiosa, debe dársele una licencia médica. La licencia inicial usted debe darla de 5 a 7 días porque usted debe revisar al paciente y ya cuando esté mejor, entonces usted la da de alta. Ya cuando el paciente no tiene secreciones purulentas, no es infectante y puede acudir a su centro de trabajo o educativo. Y hay que decirle al paciente que esta licencia es para estar en aislamiento, porque él puede contagiar, y por eso es que vienen entonces y los procesos, los brotes de conjuntivitis, porque las personas no se quedan en casa y siguen saliendo y contagiando a los demás. Ahora vamos a hablar de otro tipo de conjuntivitis, que es la conjuntivitis viral. Las conjuntivitis virales son aquellas que se producen por virus asociados a enfermedades exantemáticas como es el sarampión, la rubeola, la mononucleosis infecciosa, pero otras que están muy frecuentes ahora tenemos la chikungunya, el Zika, que también son enfermedades exantemáticas que pueden provocar conjuntivitis. Y ahora con la pandemia del COVID también sabemos que este virus puede provocar conjuntivitis. Entonces, todas estas infecciones virales que afectan las vías respiratorias altas pueden provocar también conjuntivitis viral. Hay otro tipo de conjuntivitis que se llaman primarias cuando el foco inicial inicia en la conjuntiva y el patógeno número 1 provocando conjuntivitis primaria, es decir, que la transmisión fue conjuntival y que no vino de otro lado del cuerpo, es el adenovirus. Este es un patógeno que puede iniciar esa conjuntivitis a nivel ocular y después se puede expandir provocándole problemas respiratorios al paciente como fiebre, tos, secreciones, neumonía, o puede
el paciente tener un proceso de vías respiratorias y 2 semanas después iniciar con la conjuntivitis. En los pacientes con conjuntivitis virales va a tener todos los signos de inflamación que ya hemos comentado, como lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, secreción escasa, porque no hay una infección bacteriana, disminución de la visión ya en 14 o 10 días, cuando a veces este virus, especialmente el adenovirus, inflama la córnea, provocando unos infiltrados que provocan halos a nivel de las luces y baja de visión. Cuando el paciente ya tiene estos síntomas de disminución baja o halos en las luces, ya ese paciente no tiene una conjuntivitis, tiene una queratoconjuntivitis. Ya cuando hay afectación de la córnea, este paciente debe ser referido al oftalmólogo. Pero una conjuntivitis viral, sin complicarse, puede ser resuelta por un médico general. Siempre y cuando el paciente no tenga disminución de la visión, el paciente se puede quedar con el médico general. ¿Qué me va a mí a hacer el diagnóstico de una conjuntivitis viral? Esta conjuntivitis que se puede asociar a malestar general, fiebre, que se puede asociar a un proceso infeccioso viral, o que tenga mononucleosis, o que tenga COVID, o que tenga gripe. Estos son los datos clínicos que a mí me van a ayudar a hacer mi diagnóstico. Y algo importante es que los pacientes de conjuntivitis virales a veces llegan a nuestra consulta por sensación de arenilla o de cuerpo extraño, y esto se debe a los folículos que se producen en la conjuntiva, que cuando chocan la córnea provocan esa sensación de arenilla, de cuerpo extraño. El paciente tiene conjuntivitis, tiene el ojo rojo, es bilateral, y tú comienzas a preguntarle que si tiene fiebre, que si ha tenido gripe o que ya pasó, si se siente agripado, si se siente el cuerpo débil. Las personas, los dominicanos dicen el cuerpo cortado. Entonces eso nos va a ayudar con el diagnóstico. Conjuntivitis virales pueden ser por inoculación directa, y el patógeno número 1 que vamos a tener es el adenovirus. También pueden ser las secundarias a enfermedades virales exantemáticas como el Zika, la chikungunya, el sarampión, la rubeola, o por enfermedades de las vías respiratorias que puedan infectar. Siempre el tratamiento básico es sintomático, tratar los síntomas que tiene el paciente. En el caso de las conjuntivitis virales, el uso de antirretrovirales, dígase aciclovir, no está comprobado, debido a que este uso de este medicamento no va a llegar al virus que está en la mucosa y no va a evitar su replicación, por lo cual el tratamiento de estas sigue siendo sintomático. Por lo regular, lo que se recomienda es un vasoconstrictor tipo nafasolina para disminuir el ojo rojo o el pink eye, como dicen los americanos, y mantener la higiene, hacer unos buenos lavados de los párpados, siempre secar con un desechable, dígase papel o servilletas, y podemos tener toallitas húmedas que sean hipoalergénicas para evitar irritación, es lo importante. Cuando tenemos una infección aguda, podemos utilizar las gotitas cada 2 horas, si es así, y cuando tenemos una infección crónica es 4 a 6 horas. Pero ¿de qué gotitas estaríamos hablando? Cuando ya hay una infección muy aguda, en este caso deberíamos utilizar algo para desinflamar. En nuestro clima, que es un clima muy caluroso, que vivimos en el trópico como República Dominicana, y que tenemos una descendencia negra con alta tasa de inflamación, vamos a tener pacientes con conjuntivitis virales con mucha inflamación, por lo cual vamos a tener que usar un AINES, dígase diclofenaco o ketorolaco, de aplicación cada 2 horas, y en algunos casos que haya mucha inflamación y usted esté seguro que el paciente no tenga afección corneal, que no tenga queratitis, que no tenga mala visión, que no esté teniendo halos en las luces, o que el paciente no tenga glaucoma de ángulo cerrado, que no tenga antecedentes familiares de glaucoma, usted se podría atrever a indicarle un esteroides. Bien. En el caso de las conjuntivitis virales, los antibióticos son para prevenir la sobreinfección, y por lo regular se van a poner nocturnos, en la noche. Y durante el día, también si el paciente se queja de mucha arenilla, que es lo que más le preocupa o le molesta al paciente con las conjuntivitis virales, le podemos mandar un lubricante para ayudar a la mejoría de esa sensación de arenilla por los folículos con esta lubricación. Ya cuando tenemos una estabilidad, hay disminución del edema, de los síntomas, podemos disminuir la aplicación de estas gotitas lubricantes, de este AINES o esteroides, dependiendo de lo que usted eligió para el paciente. Vamos a aplicarlo cada 4 o 6 horas por un tiempo hasta que se desaparezcan los síntomas. No olvidar que un paciente con una conjuntivitis viral también tiene una infección
que es contagiosa, por lo cual debe dársele al paciente una licencia médica de 5 a 7 días y debe estar aislado para evitar la contaminación de los demás en la casa o en el trabajo. Siempre y cuando un paciente con una conjuntivitis viral o cualquier paciente con conjuntivitis presente mala visión y halos en las luces, debe ser visto por un oftalmólogo, porque esto ya nos dice a nosotros que la conjuntivitis se ha complicado con una queratitis. Ahora vamos a hablar de las conjuntivitis por clamidia. Las conjuntivitis por clamidia, como sabemos, la clamidia trachomatis es un parásito intracelular obligado que por lo regular se asocia a infecciones de transmisión sexual. Pero en los casos de regiones endémicas, esta también puede ser transmitida por la manipulación mano-ojo que realizan las personas, también puede ser transmitida por una mosca, como ocurre en África, que va y se asienta en las secreciones del paciente con la conjuntivitis por clamidia y luego en el ojo de otro paciente, transmitiéndola, y a través del canal del parto, cuando un niño nace y su madre está infestada por la conjuntivitis por clamidia. ¿Cuál es el cuadro clínico de una conjuntivitis por clamidia? Vamos a ver personas que van a tener ojo rojo de forma unilateral, que puede asociarse a síntomas urinarios como uretritis leves o pueden tener flujo, infecciones vaginales o pueden ser asintomáticos vaginales cuando ya sean en estados crónicos. El diagnóstico de la conjuntivitis por clamidia en una persona debe ser sospechado cuando tenemos cuadros crónicos de conjuntivitis. El paciente siempre tiene conjuntivitis a repetición, una conjuntivitis purulenta, una conjuntivitis bacteriana que a la persona le da en varias ocasiones durante el año. Eso a nosotros nos habla de que tiene una inmunidad baja y que sus factores de defensa no están funcionando. Pero en este caso, probablemente es que se deba a un parásito obligado que nuestra lágrima no tiene las defensas para eliminarlo. Por lo cual, esta cronicidad de conjuntivitis y falta de respuesta al tratamiento convencional, como es el patógeno del Staphylococcus aureus, nos hace a nosotros sospechar de que el paciente tiene una conjuntivitis por clamidia. Ya el diagnóstico se va a fundamentar en los estudios de cultivos y también de la valoración de la inmunoglobulina M y G por clamidia a nivel de sangre. Vamos a mandar también, si es un hombre, ese paciente al urólogo, y si es una mujer, a esa paciente al ginecólogo, el cual va a hacer el examen de sus partes vaginales y urinarias para descartar si el paciente tiene sí o no la conjuntivitis por clamidia. Ya el tratamiento de las conjuntivitis por clamidia no es solamente a nivel ocular, también debe ser tratado de forma sistémica, y si el paciente tiene pareja y es una familia, debe tratarse toda la familia. El tratamiento básico son tetraciclinas y eritromicina, y no olvidar que esto es un tratamiento de familia. La forma crónica no tratada de la conjuntivitis por clamidia entonces provoca el tracoma. El tracoma ya es la forma avanzada de una conjuntivitis por clamidia, que esa cronicidad, esa inflamación provoca fibrosis conjuntival, daño de estas glándulas, daño de esta mucosa, provocando resequedad, provocando metaplasia, daño del epitelio, provocando leucomas corneales. Y es una causa importantísima de ceguera. En África hay zonas pobres con poca agua donde la gente cuando va al baño no se lava las manos. Si tiene una infección vaginal por clamidia, cuando se toque los ojos o toque a otra persona en las mucosas puede transmitirla. Por eso es tan importante el aseo de las manos para evitar la propagación de esta infección. Aquí tenemos una conjuntiva normal, aquí tenemos los folículos que se pueden dar por el tracoma, que es una conjuntivitis folicular purulenta, con mucha inflamación. Con el tiempo va dejando cicatrices por la fibrosis que este va a provocar. Puede provocar también entropio, porque cuando la conjuntiva se retrae por las cicatrizaciones, va provocando una inversión del párpado, y también pueden estas pestañas y toda esta metaplasia puede afectar la transparencia corneal y el paciente perder su visión. Por ende, todos los pacientes con una conjuntivitis o sospecha de una conjuntivitis por clamidia debe enviarse a un
oftalmólogo para que éste lo examine y todo paciente con conjuntivitis que no respondan al tratamiento, usted tiene más de 10 días o una semana con un paciente con una conjuntivitis que no le responda, debe enviársela a un experto en oftalmología. Vamos a pasar a otro tipo de conjuntivitis, que es la conjuntivitis mucho más común que tenemos, que es la conjuntivitis alérgica. ¿Y qué es una conjuntivitis alérgica? No es más que nuestro sistema inmune responda de forma exagerada a alergenos o personas que se deberían considerar normal, como es el polvo, los cambios de temperatura, ácaros o organismos que están en el medio ambiente. Por lo regular, cuando estos se exponen al tarso, van a provocar una reacción antígeno-anticuerpo que va a liberar histaminas, factores de inflamación, provocando un gran picor, que es lo característico de las conjuntivitis alérgicas, edema conjuntival, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño. Es muy común las conjuntivitis alérgicas en niños menores de 15 años, pues son los que tienen una inmunidad todavía más reciente, más joven y todavía no reconocen algunos alergenos como normales. Los pacientes con conjuntivitis alérgicas van a provocarse unas papilas. Las papilas son las inflamaciones sectoriales que tiene la mucosa conjuntival y cuando esto roza en el parpadeo con la córnea, el paciente siente una sensación de cuerpo extraño, pero el síntoma número uno de todo paciente con conjuntivitis alérgica es el escozor o picazón. Si quieren rascar los ojos, las conjuntivitis se pueden asociar a rinitis, entonces tienen una rinoconjuntivitis. Son pacientes con ya diagnóstico de atopia, de asma, que tienen estos antecedentes de mucha alergia. En otros países a las conjuntivitis alérgicas le llaman conjuntivitis primaveral, porque es el tiempo que tienen el polen, que tienen ese cambio de temperatura, que hay mucho polvo. Pero aquí en nuestro país, que es República Dominicana, donde solamente hay verano todo el año, estas conjuntivitis alérgicas, dígase primaverales, se pueden ver en cualquier época del año. El tratamiento básico es antialérgicos. En el mercado tenemos la olopatadina, la alcaftadina, que son de una aplicación al día. Tenemos otras como es la celastina, el cromoglicato disódico, que deben aplicarse cada 8 o cada 12 horas o cada 6 horas, dependiendo si el cuadro está muy agudo o si está muy crónico. También se le da tratamiento de sostén, un lubricante para lavar la superficie ocular, para disminuir la resequedad que va a dar la conjuntivitis y la sensación de cuerpo extraño que nos da la papila. Otro tipo de conjuntivitis alérgica es la conjuntivitis de fiebre del heno. La conjuntivitis de fiebre del heno es una expresión muy aguda que hace el paciente cuando se pone en contacto ya con un alérgeno conocido por su sistema inmunológico. Es decir, usted es alérgico al pelo del gato amarillo. Si usted en ese momento le cae un pelo del gato amarillo, usted va a tener una reacción conjuntival muy exagerada, mucha inflamación, mucho lagrimeo, mucho escozor, va a tener estos síntomas van a ser una involución muy rápida. Y esto es lo que se llama conjuntivitis de fiebre del heno. Esta puede parecer a cualquier edad, va a tener escasas secreciones y lo más importante es el prurito o escozor. La dermatoconjuntivitis alérgica, por lo regular, se debe a aplicación de algún tipo de medicamento o de algún tipo de cosmético a nivel de la cara que va a provocar una reacción alérgica tanto en la piel periocular como una conjuntivitis. Por lo regular, en estas conjuntivitis que se asocia a un alergeno, lo que hay que descontinuar o suspenderlo y dar el tratamiento básico de las alergias. A nivel ocular, recuérdense los antialérgicos tópicos, pero también en cuadros muy agudos podemos darle antialérgicos vía oral y en cuadros que ya el paciente tenga una gran inflamación y se esté comprometiendo otros como el sistema respiratorio, podemos también darle o indicarle lo que son los esteroides endovenosos a nivel de la emergencia. El síndrome de Stevens-Johnson es un cuadro inflamatorio de la conjuntiva, también conocido como el eritema multiforme mayor, y esta se debe a una hipersensibilización que va a tener el paciente a reacciones medicamentosas. Se ha visto mucho a los AINES, a
los antibióticos, como son las sulfas, y también los pacientes que utilizan tratamiento para las convulsiones. Estos pacientes con el tiempo pueden hacer una hipersensibilización y hacer una reacción inmunitaria exagerada que afecta tanto a la piel y membranas mucosas. Como sabemos, la conjuntiva es una mucosa y por lo cual también puede estar afectada con estas ampollas que se van a provocar, estas lisis que se va a provocar de la conjuntiva importante, que va a afectar tanto la piel, toda la mucosa y la conjuntiva. Esta es una emergencia tanto para los oftalmólogos como los dermatólogos. Estos pacientes pueden complicarse también con otras fallas multisistémicas por daños a nivel de los glomérulos renales, cardíacas, y por eso un paciente con un síndrome de Stevens-Johnson es un paciente que debe verlo experto, un experto de unidad de cuidados intensivos por la gran alta tasa de mortalidad que tiene, y se debe interconsultar a oftalmología porque uno de los órganos que más se daña y de los sentidos que puede perder el paciente es el visual. Entonces nosotros, mientras el paciente está en esa etapa aguda, también debemos tratarlo, hacerle injertos de membrana amniótica, poner muchos esteroides, evitar las infecciones, para así nosotros garantizar que si el paciente sobrevive de este cuadro, el paciente no quede con cicatrices importantes por el síndrome de Stevens-Johnson. Y por último, otra enfermedad autoinmune que puede afectar mucosas, por lo regular mucosa oral y mucosa conjuntival en un 50%, es el pénfigo. El pénfigo es una entidad autoinmune que se caracteriza por provocar ampollas debajo del epitelio de la mucosa, de la conjuntiva y la oral. El diagnóstico, la sospecha clínica de una persona que tiene inflamaciones conjuntivales que le van dejando simbléfaro, como estamos viendo aquí, que son unas sinequias de las conjuntivas vulvares y tarsales y que van provocando deterioro, metaplasia de la superficie ocular en una edad de 60, después de los 50 años, 70 años, en mujeres, nos debe hacer sospechar del pénfigo. Ya el diagnóstico básico consiste en hacer una biopsia del tejido e identificar esta reacción autoinmune a nivel del microscopio. El tratamiento del pénfigo debe iniciarse rápido porque ya cuando estamos en un avance de la enfermedad, como estamos viendo aquí, el daño estructural del ojo puede ser muy grave y podemos tener la pérdida visual, porque esta fibrosis que va dejando estas inflamaciones van dañando y van afectando toda la conjuntiva, se van perdiendo estas glándulas que le permiten esta superficie lisa, que le permiten nutrientes para este epitelio, y si no es así, nuestra conjuntiva se reseca, se pierden sus glándulas, se pierde el moco, se pierde. En resumen, todos estos cuadros de inflamación conjuntival tienen algo específico y un tratamiento básico para cada uno. En la conjuntivitis bacteriana, lo que nos va a ayudar al diagnóstico son las secreciones purulentas, y por ser bacteriana, el tratamiento básico es antibióticos. Las virales, su asociación a un cuadro clínico de una infección viral y la sintomatología de sensación de cuerpo extraño es lo que más nos puede ayudar al diagnóstico, y el tratamiento es sintomático. Tengo el ojo rojo, un vasoconstrictor. Tengo mucha sensación de arena, un lubricante. Y todas las medidas generales que ya conocemos, tanto para las bacterianas y virales, como son contagiosas, darle una licencia médica, hacer una buena higiene, limpiarse con desechables. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, el cuadro de alergias a repetición, de que al conjuntivitis, esta inflamación de la conjuntiva se asocia a mucho picor, que se puede asociar a rinitis o una dermatitis o un cuadro de asma o una comida que el paciente ha ingerido. Todo esto nos ayuda a nosotros con el diagnóstico, y lo básico de las alergias es darle un antialérgico tópico, y si tiene sintomatología sistémica también darle un antialérgico tomado vía oral, y en casos graves también aplicación endovenosa. Estas pueden ser tratadas por un médico general siempre y cuando no tenga signos de alarma. Si el paciente no tiene mala visión, si no está crónico, que ya usted tiene una semana tratándolo y el paciente no ha mejorado, si no ve datos de cicatrización, como lo puedes ver en un pénfigo, como el simbléfaro, como las opacidades de la córnea, si ha perdido la transparencia corneal.
Si es un paciente grave como un síndrome de Steven Johnson, ya esos son pacientes de alarma de que se deben ver visto por un experto. Hasta aquí hemos tratado de las conjuntivitis de forma en general. En el próximo capítulo hablaremos de las conjuntivitis neonatales.